de México, Tenochtitlan. Hace 500 años, en 1519, se encontraron por primera vez dos imperios muy poderosos. ¿Quiénes fueron los mexicas o aztecas? ¿Quién fue Hernán Cortés? ¿Cómo los españoles lograron derrotar a la gran ciudad de México, Tenochtitlan? En este video vamos a ver cómo se dio la conquista. Recordemos que los mexicas se asentaron en la Cuenca de México durante el periodo posclásico y provenían de un lugar llamado Aztlán. En 1325 llegaron a la zona del lago de Texcoco. Ahí encontraron unos islotes abandonados, que fue la señal de que ahí deberían fundar la ciudad México Tenochtitlan. En 1519 los mexicas se habían expandido, dominando a los pueblos alrededor, cobrando tributos, y Tenochtitlan se había convertido en la ciudad más poderosa. Algunos calculan que podrían tener unos 200,000 habitantes. Su emperador, Tlatoani, se llamaba Moctezuma y gobernaba desde 1512. Hernán Cortés nació en 1485. Vivió en América desde que tenía alrededor de 20 años. En 1511 había participado en la expedición que terminó con la conquista de Cuba. En febrero de 1519 salió de Cuba y dirigió una expedición hacia las costas del territorio mesoamericano. Y salió junto con él un poco más de 500 soldados, repartidos en 11 barcos. Llevaban con ellos espadas, caballos, perros, armas de fuego y armaduras que los mexicas no tenían. La ruta de Hernán Cortés. En la primera parte de su viaje recorrieron Yucatán. Ahí encontraron a Jerónimo de Aguilar, un náufrago que tras vivir muchos años en esas tierras había aprendido la lengua maya. Para Cortés era muy útil como intérprete. En marzo, los españoles tuvieron su primer enfrentamiento contra los mayas de Tabasco y fue llamada la Batalla de Cencla. Y al término del enfrentamiento fueron tomadas algunas mujeres. Una de ellas, Malitzi, mejor conocida como la Malinche, quien después de ser bautizada por los españoles fue llamada Marina. Era una mujer inteligente, hablaba maya y náhuatl. Sirvió como intérprete y consejera de Cortés, junto con Jerónimo de Aguilar. Tiempo después, al desembarcar en el estado de Veracruz, entre abril y julio, Hernán Cortés decidió fundar una ciudad, la Villarrica de la Veracruz, como el primer ayuntamiento. De esta manera, dependería directamente de la corona española y dejaría de estar bajo las órdenes del gobernador de Cuba, Diego Velázquez. Moctezuma, el gobernante mexica, se enteró de la llegada de Hernán Cortés y envió mensajeros al encuentro de los españoles con la instrucción de ofrecerles regalos a cambio de no llegar a Tenochtitlan. Pero con esta acción, los españoles optaron por conocer las riquezas y seguir adelante. El siguiente viaje fue en septiembre, dentro de las tierras de los tlaxcaltecas, uno de los principales pueblos enemigos de los mexicas. Primero tuvieron una batalla, pero después se aliaron a los españoles. Cortés aprovechó sus intérpretes para conocer y aliarse con más pueblos que no quería el dominio mexica. Las alianzas de los españoles, como los indígenas, fueron determinantes para que cayera la ciudad México Tenochtitlan. Al llegar a Cholula, una de las ciudades más importantes de la época,
los españoles atacaron, asustados por los rumores de las emboscadas. Murieron más de 4,000 indígenas en la matanza de Cholula. Finalmente, los españoles y Hernán Cortés llegaron a Tenochtitlán en noviembre de 1519 y se maravillaron con sus riquezas y espectacularidades. En un pequeño fragmento comenta Bernal Díaz del Castillo, historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Desde que vimos cosas tan admirables no sabíamos qué decir, o si era verdad lo que por delante parecía, que por una parte en tierra había grandes ciudades y en la laguna otras muchas. Veíamoslo todo lleno de canoas y en la calzada muchos puentes de trecho en trecho, y por delante estaba la gran ciudad de México, y nosotros aún no llegábamos a 400 soldados. Los españoles fueron recibidos por los mexicas y alojados en el palacio de Axayacatl. Cortés era muy consciente del poder de los mexicas, pero también sabía que tomar prisionero a Moctezuma implicaba tener el control del imperio, y para prevenir un posible ataque y resguardar su vida y la de su ejército, Cortés decidió tomar prisioneros a Moctezuma y a Cuitláhuac y otros señoríos, de esta manera exigir el sometimiento del pueblo y pedir tributo a cambio de ellos. En abril de 1520, Hernán Cortés se enteró que el gobernador de Cuba había enviado un ejército comandado por Pánfilo de Narváez, por orden de Diego Velázquez, para detenerlo por haber intentado conquistar tierras sin su autorización, y decidió enfrentarlos y dejó a cargo a Pedro de Alvarado en Tenochtitlán. Tras la ausencia de Cortés, durante una fiesta en honor a Huitzilopochtli, dios de la guerra y el sol, que se celebraba en el Templo Mayor, Pedro de Alvarado decidió atacar a los mexicas, lo que causó una rebelión y protagonizó una matanza. Los españoles y Moctezuma quedaron acorralados en el palacio. Tras su regreso de Cortés, llegó con ejército reforzado. Solicitó a Moctezuma que desde el techo del palacio calmara a su gente y cesara el ataque contra los españoles. No hay certeza de cómo muere el emperador Moctezuma, pero existen varias versiones españolas. Narran que recibió una pedrada o una flecha de otros indígenas enemigos de los mexicas, hiriéndole y causándole su muerte a los pocos días. Otra versión reciente asegura que Cortés fue quien lo mató. Tras ese suceso, el 30 de junio de 1520, Hernán Cortés tenía como opción escapar de Tenochtitlán, pero fue descubierto y atacado por los mexicas, camino a Tlacopan o Tacuba, en la Ciudad de México. En esta batalla murieron muchos españoles e indígenas enemigos de los mexicas. Perdieron la mayoría de las riquezas. Esta fue la peor derrota que tuvieron durante la conquista. A este acontecimiento, el 30 de junio de 1520, pasó la historia como la Noche Triste, aunque para los mexicas fue noche de triunfo, porque los mexicas atacaron mientras huían del lago y acabaron con la mayor parte del ejército español. Los tlaxcaltecas siempre mostraron lealtad a los españoles y les permitieron resguardarse en sus tierras, y desde ahí reconstruirían su ejército y mandó a traer desde Villarrica de la Veracruz más hombres, caballos y armas para reforzar su ejército. No estaba dispuesto a abandonar la conquista e incluso ordenó construir una docena de pequeños bergantines, pequeños barcos con velas y cañones, para poder combatir a los mexicas desde las aguas de Texcoco
y se alió con otros pueblos indígenas que vivían cerca de Tenochtitlán, como los Huetzotzincas, los Chalcas y los Otomíes. Pero los españoles tenían otro aliado, muy poderoso, sin saberlo: a la viruela. Esta enfermedad, y desconocida por los indígenas, atacó a la población. Eran pocos los habitantes que no se habían contagiado y apenas podían alimentar y cuidar a los contagiados. Otros más huyeron por miedo a contagiarse. Muchas familias se desintegraron. Poblaciones quedaron deshabitadas. Luego de la muerte de Moctezuma, el sucesor, Cuitláhuac, asumió el mando, pero al poco tiempo murió víctima de la viruela, junto con muchos de sus habitantes. Así fue como llegó al poder Cuauhtémoc, el último Tlatoani. En mayo de 1521, los españoles incomunicaron Tenochtitlán y bloquearon el suministro de agua y alimentos. Los mexicas resistieron en el sitio alrededor de 3 meses, hasta que el 13 de agosto de 1521 los españoles apresaron a Cuauhtémoc, logrando así la conquista de México Tenochtitlán. Pero más que la conquista de los españoles, la epidemia de la viruela y otras enfermedades, con el apoyo de miles de indígenas, la conquista no fue fácil. Después de esto, Tenochtitlán fue completamente destruida. Fue así como los conquistadores españoles fundaron ese territorio que llamaron la Nueva España, que en 1535 se convertiría en el virreinato de la Nueva España, y como capital se asentaría sobre la antigua ciudad México Tenochtitlán, la Ciudad de México que ocupa su lugar en la actualidad.